Descubierto, el impactante vínculo entre humanos antiguos y nuestros increíbles amigos caninos. El pequeño pueblo de San Miguel vibraba con la energía de su mercado. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas se mezclaban con los aromas embriagadores de las salsas que Pedro, un joven soñador de 23 años, ayudaba a su familia a elaborar. Su vida estaba entrelazada con las tradiciones de su familia, quienes habían mantenido el negocio de salsas artesanales por generaciones. Pedro se pasaba horas en el atareado puesto familiar, sintiendo el calor del chile y el amor de sus padres en cada receta. Pero había algo más que lo acompañaba siempre: Chapito, su fiel perro mestizo, con un corazón tan grande como su leal amor. La conexión entre Pedro y Chapito era única, palpable como un abrazo cálido en las noches frías del pueblo. Un día, mientras navegaba entre los gritos alegres de los comerciantes y las risas de los niños, un brillo inusual captó su atención. Un collar antiguo de perro yacía entre los trinquets olvidados de un puesto. Al tocarlo, un cosquilleo recorrió su cuerpo y una historia antigua resonó en su mente: el vínculo entre humanos y perros había sido sagrado desde tiempos inmemoriales. Un susurro en su alma lo llevó a su abuela, la sabia matriarca de la familia, quien con su voz temblorosa y profunda le reveló que había secretos en su linaje que una vez estuvieron destinados a cambiar su vida. Tu conexión con Chapito no es solo emocional, es parte de nuestra historia, lo alentó, mientras las palabras de su abuela aún danzaban en su mente. La sombra de don Fernando, el arrogante y adinerado dueño de la mayor pradera del pueblo, se cernía sobre su hogar. Él había puesto el ojo en las salsas de la familia, creyendo que eran la clave para su éxito comercial. ¿Por qué dejar que unos humildes te tapeen camino, Pedro?, le decía a menudo, mientras en su mirada solo había desprecio. A medida que las hostilidades crecían, otros comerciantes comenzaron a murmurar, revelando la profunda desigualdad que Pedro conocía tan bien. Se sentía atrapado entre el deseo de avanzar y la necesidad de proteger lo que tanto amaba. Un evento devastador golpeó a su familia, una transacción injusta cercenó las esperanzas de la comunidad. Con lágrimas en los ojos, Pedro enfrentó un dilema: ¿debería dejar que el miedo lo aplastara o reunir el valor para luchar por lo que era justo? La profunda relación que compartía con Chapito se volvió su refugio, un recordatorio constante de que el amor y la lealtad podían trascender cualquier desafío. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La historia se intensificó en una asamblea del pueblo, donde Pedro decidió compartir su historia, su amor por Chapito y su necesidad de luchar. Las risas y los murmullos comenzaron a tejer una atmósfera de esperanza en los corazones de aquellos que vivían atrapados en la soledad. Y en el clímax de sus palabras, mientras las miradas se fijaban en él, la puerta del salón se abrió de golpe. Era don Fernando, con una amenaza en sus labios que podía desmoronar todo lo que Pedro había estado construyendo. La sala se congeló en un silencio anticipado. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Pedro unir a su comunidad para enfrentar la injusticia, o el miedo lo haría tambalear, dejando que la oscuridad dominara su historia? El murmullo en la asamblea se interrumpió abruptamente con la llegada de don Fernando, cuyas botas resonaban con un eco de autoridad. Su presencia era como una tormenta que invadía el salón, y se notaba la tensión en el aire. Pedro sentía el peso de cada mirada sobre él, miradas que buscaban respuestas y, quizás, un rayo de esperanza. ¿Qué tontería es esta, joven?, comenzó don Fernando, con una sonrisa burlona que no lograba ocultar la amenaza. ¿Crees que puedes burlar mis intenciones burlándote de la gente? Este pueblo es mío, y tú, como siempre, no eres más que un niño soñador. La rabia burbujeaba en el pecho de Pedro.
Su mente añoraba las noches oscuras, donde Chapito se acurrucaba a su lado, y el calor de su amistad le daba bríos para enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, las palabras de don Fernando parecían una tormenta que lo arrastraba a la desesperación. Pedro se plantó, firme como un roble. No, don Fernando. No voy a dejar que sus amenazas me cuesten la fe en lo que somos. Somos más que sus alzas. Somos comunidad, somos familia, exclamó, su voz resonando entre las paredes del salón, donde el eco de su determinación comenzó a crear pequeñas olas de valentía entre los presentes. Los murmullos comenzaron a transformarse en un susurro colectivo, una chispa de esperanza encendiendo el corazón de aquellos que se sentían oprimidos. Pedro vio a doña Alicia, la anciana de ojos sabios, sonreír con un brillo renovado. Luego, el joven Carlos, que siempre había sido tímido, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Pedro. «Te apoyamos, Pedro», murmuró, su voz tímida pero decidida, el corazón de Pedro latía fuerte. A medida que las palabras de aliento se esparcían en la sala, el poder de la comunidad se hacía palpable. Las personas comenzaron a levantarse, una tras otra, dispuestas a respaldar su causa. Pero don Fernando no se sorprendió, su risa era una mezcla de desprecio y enojo. ¿Creen que pueden desafiarme? Pueden ser un grupo unido, pero yo tengo recursos, poder, y un nombre que pesa. No bastará con sus palabras vacías, amenazó mientras se cruzaba de brazos, su mirada despectiva navegando por la multitud. Pedro sintió que un frío recorrido por su espalda, pero no dejó que el miedo lo paralizara. No se trata solo de mí o de mi familia, don Fernando. Se trata de nuestra historia, de nuestro hogar. No podemos dejar que el miedo hunda nuestra esencia. Si nuestro amor por lo que hacemos y la lealtad entre nosotros son reales, podemos lograrlo, dijo con convicción. Mientras las emociones estallaban entre sus seguidores, la asamblea cobró vida. Risas, gritos de apoyo y manos entrelazadas eran el nuevo coro que vibraba en la sala. Chapito, que había permanecido al lado de Pedro, ladró con entusiasmo, como si comprendiera la importancia del momento, uniendo aún más el lazo entre el hombre y su mejor amigo, pero entonces, la mirada de don Fernando se oscureció, como si una tormenta se agolpara sobre su rostro. Tendré la última palabra, joven. Pero asegúrate de recordar lo que has dicho, sentenció, antes de darse vuelta y salir del salón, su figura altanera desvaneciéndose en la penumbra. El corazón de Pedro palpitaba con esperanza, pero el miedo a la represalia de don Fernando acechaba. Habían ganado una batalla, pero la guerra aún era incierta. La unidad que había despertado le daba fuerzas, pero sabía que el desafío apenas comenzaba. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Carlos, con la voz temblorosa pero llena de esperanza. Pedro miró a sus amigos y a Chapito, quien movía la cola como siempre, inquebrantable. Lucharemos juntos, y descubriremos la verdad detrás de ese collar, dijo, mientras una chispa de determinación iluminaba sus ojos. Su viaje hacia el corazón de su historia apenas comenzaba, pero sabía que el poder de su comunidad sería su arma más fuerte, y en ese mismo instante, un nuevo susurro recorrió la sala, un misterio más profundo que aguardaba bajo la superficie. El collar antiguo, ese que había encontrado, orbitaba en su mente. Como un enigma que prometía revelaciones sorprendentes. ¿Podría realmente ese collar ser la clave para desentrañar los secretos que lo conectaban con su linaje y su perro? El camino por delante delineaba más sorpresas, y la verdad, aún oculto en las sombras, comenzaba a hacerse evidente. La primera luz del alba disipó la oscuridad, trayendo consigo una esperanza renovada para Pedro. Sentado en la mesa de su cocina, repasaba mentalmente las palabras que había pronunciado el día anterior. La comunidad lo seguía apoyando, pero el desafío de don Fernando pesaba sobre él como una carga pesada. Chapito, siempre alerta, observaba a su amigo con esos ojos que parecían entender cada pensamiento. «Hoy es el día, Chapito», dijo Pedro, acariciando la cabeza de su perro. «Debemos visitar a doña Alicia. Ella sabe más de esos objetos antiguos que cualquiera aquí». Con el corazón latiendo como un tambor,
Pedro se dirigió a la casa de la anciana, un pequeño refugio donde el tiempo parecía haberse detenido. Al llegar, encontró a doña Alicia en su jardín, rodeada de flores de colores brillantes. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa cálida, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce y terroso. «Buenos días, Pedro». «¿Qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó doña Alicia, mientras su mirada se posaba en Chapito que, inquieto, saltaba de alegría. «Voy tras información sobre este collar que encontré. Siento que hay algo más, algo importante». «Creí que tal vez tú podrías ayudarme», explicó Pedro, mostrando el collar que colgaba de su cuello. Los ojos de doña Alicia se agrandaron, y una sombra de reconocimiento pasó por su rostro. «Ese collar es especial. Tiene una conexión con nuestra historia, con el pasado de este pueblo. Pero no es solo un collar, guarda un secreto que pocos conocen». Pedro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tipo de secreto?», preguntó, ansioso por descubrir más. «Fue creado por nuestros ancestros, aquellos que vivieron en comunión con la naturaleza y los animales. Se dice que quienes lo llevan pueden entender el lenguaje de los animales y que su corazón late al compás del de su compañerito», respondió la anciana, mientras sus ojos llenos de sabiduría se encontraban con los de Pedro. «Entonces, es posible que yo...». Pedro no pudo terminar la frase, la emoción lo embargaba. «Debes ser valiente, Pedro. La conexión que tienes con Chapito es fuerte, pero no olvides que este collar también es un símbolo de tu legado. Recuerda que el camino no será fácil, especialmente con don Fernando intentando destruirlo», le advirtió doña Alicia, su voz suave pero firme. Al escuchar eso, Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Don Fernando no se detendría ante nada para mantener el control. «¿Qué debo hacer?», preguntó, decidido. «Primero, debes aprender a escuchar. No solo con tus oídos, sino con tu corazón y con tu perro. La verdad está más cerca de lo que piensas. El collar te guiará, y tú, como líder, deberás estar preparado para lo que vendrá», dijo doña Alicia, sus palabras llenas de gravedad. Pedro asintió, sintiéndose un poco más ligero, como si una nueva fuerza hubiera brotado de su interior. La comunidad estaba con él, y ahora, con la conexión especial que había descubierto, sentía que podía enfrentar cualquier adversidad. Mientras se despedían, doña Alicia le entregó un pequeño libro envejecido. «Aquí están leyendas y consejos sobre el collar y la conexión entre nuestros ancestros y los animales. Estúdialo bien. Serás capaz de despertar sabiduría que ahora está latente». Con su nuevo propósito y el libro en la mano, Pedro partió hacia casa, su mente girando con nuevas ideas y posibilidades. Chapito corría a su lado, saltando felizmente, como si compartiera la misma emoción. Al llegar a casa, Pedro se sentó en su habitación, extasiado por lo que había aprendido. Abrió el libro, y las páginas comenzaron a susurrar secretos antiguos. Sin embargo, justo cuando comenzó a leer, un ruido proveniente de fuera interrumpió su concentración. La figura de don Fernando se recortó en el umbral de su puerta, su presencia una sombra amenazante. «¿Qué crees que haces, Pedro? No deberías estar indagando más en cosas que no comprendes», dijo, con una sonrisa torcida que ocultaba el peligro inminente. El corazón de Pedro latió con fuerza. El juego se hacía más complicado, y él estaba en el centro de un torbellino que apenas comenzaba. ¿Cómo podría enfrentarse a don Fernando y la verdad detrás de su legado? Su viaje apenas comenzaba, y más misterios estaban a punto de revelarse. El cielo se oscureció repentinamente, como si una tormenta se estuviera acercando. Pedro sintió un nudo en el estómago ante la figura imponente de don Fernando, que se plantó en la entrada de su casa como un monstruo en la oscuridad. Chapito se puso rígido, sus orejas erguidas y su mirada fija, listo para proteger a su amigo. «¿Qué quieres, don Fernando?», preguntó Pedro, tratando de mantener la voz firme, aunque la inquietud brotaba de su interior. «Te lo diré una vez más, chico, no te metas en asuntos que no te conciernen.
Ese collar es solo un trozo de metal, y no te llevará a nada más que problemas, respondió don Fernando, acercándose un paso. La amenaza en su tono resonaba alarmantemente. Pedro se sintió tentado a cerrar la puerta, a esconderse detrás de la protección que su hogar prometía. Pero recordó las palabras de doña Alicia: debes ser valiente. Tomó aire y, con una determinación renovada, se enfrentó al hombre que había atormentado su pueblo durante tanto tiempo. Si el collar realmente no significa nada, entonces ¿por qué estás aquí tratando de asustarme? ¿Qué es lo que temes realmente? Desafió Pedro, sintiendo el ardor de la rabia crecer dentro de él. La expresión de don Fernando cambió por un instante, una mezcla de sorpresa y enojo pasó por su rostro. Eres un niño que no sabe nada de la realidad. Te conviene olvidar esos cuentos, antes de que me vea obligado a hacer algo drástico, advirtió, pero Pedro pudo ver un destello de miedo en sus ojos. Que sabía don Fernando que él no, el silencio se hizo pesado, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pedro sintió que cada segundo contaba, y así, hizo un gesto rápido. No tengo miedo de la verdad. Buscaré lo que quiera buscar, y si el collar tiene un poder, lo descubriré, dijo mientras apretaba el libro contra su pecho. Don Fernando soltó una risa burlona. Entonces, ve y sigue tu camino. Pero no me digas que no te advertí. Aquello que no comprendes puede ser más peligroso de lo que imaginas. Con eso, el hombre dio media vuelta y se marchó, dejando a Pedro temblando de ira y adrenalina. Había algo en la forma en que don Fernando pronunciaba esas palabras que le dejaba un mal sabor, como si todas sus advertencias tuvieran un sentido profundo que a Pedro le faltaba captar. Lo que no comprendo, murmuró el joven, mirando a Chapito que, aún en alerta, se sentó junto a él, como si compartiera la carga de su angustia. En ese momento, Pedro recordó las palabras de doña Alicia sobre escuchar con el corazón. Era momento de probar algo nuevo. Chapito, ¿qué piensas tú sobre este collar? Preguntó, casi con un susurro. A pesar de que sabía que su perro no podía hablar, una sensación de conexión se encendió en su pecho. Los ojos de Chapito brillaron intensamente, y, sorprendentemente, Pedro sintió vibrar algo en su interior. Era como si una corriente eléctrica lo atravesara, y en su mente surgieran imágenes borrosas de animales hablando, de historias de oro y de magia. Sin pensarlo, se dejó llevar por esa emoción. Vamos a ver qué más podemos descubrir, dijo Pedro, tomando la decisión de no dejar esa búsqueda a un lado. Chapito ladró, como si entendiera perfectamente lo que su amigo quería. Juntos, se dirigieron al jardín, buscando cualquier pista que pudiera estar oculta. Mientras rebuscaban, Pedro recordó el consejo de doña Alicia sobre estudiar el antiguo libro. Tal vez haya algo más que aún no he descubierto, se dijo a sí mismo. Con la luz del sol brillando sobre ellos, el día prometía ser el principio de una aventura transformadora. Pero cuando poco a poco comenzaron a encontrar marcas extrañas y símbolos en el suelo, una sombra apareció nuevamente. Esta vez, era diferente. Una figura vestida de negro los observaba desde la distancia, con una mirada inscrutando en el alma. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esa persona y qué querían de él? La historia de Pedro estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, y la verdad detrás del collar podría ser aún más profunda de lo que jamás imaginó. Pedro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La figura vestida de negro dio un paso adelante, dejando que la luz del sol se deslizara y revelara unos ojos intensos que parecían atravesar su ser. Chapito, aún alerta, se puso en medio de Pedro y aquel extraño, sus ladridos resonando en el silencio como un tambor de guerra. ¿Quién eres?, preguntó Pedro, intentando que su voz no temblara. La figura no respondió inmediatamente, como si contemplara la valentía del joven frente a él. Finalmente, se acercó un poco más, y un destello en el collar que Pedro aún sostenía iluminó el rostro del extraño, mostrando una expresión que era a la vez seria y fascinada. Soy Valeria, dijo con un tono bajo pero firme.
Y estoy aquí porque tú tienes algo que pertenece a un legado que pocos conocen. Las palabras hicieron eco en el corazón de Pedro, su curiosidad se intensificó. ¿Qué legado? ¿A qué te refieres? Inquirió, casi conteniendo el aliento. Ese collar, dijo Valeria, señalándolo con un gesto de la mano. No es simplemente un trozo de metal. Es un símbolo, un vínculo entre los antiguos y sus seres queridos, sus guardianes. La idea de que su búsqueda pudiera estar entrelazada con un misterio que había perdurado en el tiempo encendió una chispa de emoción en su pecho. ¿Guardianes? ¿Te refieres a los perros? Preguntó Pedro, sintiendo que su conexión con Chapito se hacía más fuerte con cada palabra. Así es, asintió Valeria. Sus ancestros eran los protectores de un poder oculto, y solo aquellos que se atreven a conocer su verdad pueden desbloquearlo. Pero hay quienes quieren que eso permanezca en la oscuridad. Don Fernando, murmuró Pedro, recordando la forma en que el hombre había advertido sobre las consecuencias. Valeria se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Ese hombre no solo busca proteger su propio poder, sino también controlar lo que no puede entender. Si buscas la verdad, debes estar preparado para enfrentar lo que se cierne en las sombras. El corazón de Pedro latía con fuerza. La inquietud y el miedo se entrelazaban en su interior, pero la curiosidad y el deseo de descubrir lo desconocido lo empujaban hacia adelante. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Valeria sonrió, su mirada resplandecía con determinación. Deberás buscar el libro de los ancianos, ese que has estado leyendo. Hay un pasaje que te llevará a un lugar donde el collar cobrará vida, pero no estarás solo. Chapito te guiará, él es más de lo que crees. Las palabras chisporroteaban como un fuego dentro de él. Miró a Chapito, quien lo observaba con devoción, como si entendiera la magnitud de lo que se avecinaba. Pero antes de que Pedro pudiera articular otra pregunta, Valeria hizo un gesto hacia el jardín. Debes partir al amanecer. Y recuerda, aquellos que tienen poder no siempre son los que parecen serlo. Con esas palabras, Valeria retrocedió hacia la sombra, evaporándose casi como un susurro. Pedro sintió que el peso de la realidad se deslizaba sobre él, una mezcla de miedo y emoción burbujeaba en su estómago. Chapito, esto apenas comienza, dijo Pedro, su voz firme mientras se giraba hacia su amigo canino. La promesa de una nueva aventura vibraba en el aire. Sin embargo, el cielo que antes se llenó de nubes oscuras parecía ahora reflejar su confusión interna. ¿Realmente estaba listo para lo que venía? ¿Podría enfrentar a don Fernando y descubrir la verdad? Con una nueva pregunta formando en su mente, Pedro miró al horizonte. El sol estaba a punto de ponerse, marcando el final de un capítulo y el inicio de otro. El misterio del collar y su vínculo con el legado de los antiguos apenas comenzaba. ¿Y si hay más por descubrir?, reflexionó en voz alta. Mientras lo hacía, a la distancia, un grito resonó. No era cualquier grito, era el tipo de llamado que prometía que algo estaba por cambiar para siempre. ¿Qué vendrá después? El amanecer llegó con una luz tenue que apenas se filtraba a través de las nubes. Pedro sentía la adrenalina corriendo por su cuerpo mientras se preparaba para lo que podría ser su mayor aventura. Chapito estaba a su lado, moviendo la cola con un leve susurro, como si supiera que la jornada sería crucial. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y a pesar de la incertidumbre, la emoción también lo envolvía. Tras una rápida revisión de su mochila, en la que metió el libro de los ancianos, algunos bocadillos y una botella de agua, se despidió de su hogar. Al cruzar la puerta, miró hacia el cielo y sintió que estaba cruzando un umbral. No era solo el fin de una rutina, sino el inicio de algo más grande que él mismo. La imagen de Valeria y sus palabras resonaban en su mente. Debes estar preparado para enfrentar lo que se cierne en las sombras. Mientras se adentraban en el bosque, un aire fresco les dio la bienvenida. Chapito olfateaba cada rincón, como si la tierra misma le hablara. Pedro sonreía al verlo. El perro era más que su compañero, era su protector, su guía en esta inesperada búsqueda. Vamos,
Amigo, murmuró, animado por la determinación de descubrir la verdad. Los árboles, altos y frondosos, parecían guardadores de secretos ancestrales. Pedro sintió que, más allá de lo físico, la esencia de su entorno lo envolvía. Las hojas susurraban historias de tiempos lejanos, y cada paso que daba resonaba con un eco antiguo. Tenía la sensación de que no estaba solo, aunque a su alrededor todo parecía tranquilo. Después de una larga caminata, encontraron un claro. En el centro, una antigua piedra parecía destacar, cubierta de musgo y rodeada de hierbas. La escena era a la vez hermosa y inquietante. Unas runas grabadas en la superficie de la piedra llamaron su atención. Esto debe ser lo que el libro mencionaba, pensó Pedro, su corazón palpitando con fuerza. Se acercó, acurrucándose junto a Chapito y abriendo el libro. Con manos temblorosas, recorrió las páginas hasta encontrar el pasaje que Valeria había mencionado. Las palabras parecían cobrar vida a medida que las leía en voz alta. Donde la luz del sol se pierde y la sombra guarda el silencio, la verdad desvelará a los guardianes. Aquellos que buscan deben estar dispuestos a aceptar lo que ven. Un frío inexplicable recorrió su espalda. Al mirar hacia la piedra, notó que comenzaba a brillar débilmente. El collar en su pecho, también, pulsaba como un corazón sincero. Chapito, a su lado, ladraba suavemente, como si percibiera la transformación que se avecinaba. Esto es increíble, murmuró Pedro, sintiendo que la conexión con lo ancestral se hacía más profunda. La piedra vibraba con energía, más intensa cada segundo, y la atmósfera se tornaba eléctrica, como si la naturaleza misma lo animara a actuar. De repente, un sonido ajeno interrumpió el momento, un crujido detrás de ellos. Pedro se giró, reafirmando su postura, mientras Chapito se colocaba en guardia, dispuesto a protegerlo. ¿Qué o quién estaría acechándolos? Un nuevo miedo se entrelazó con su voluntad. Había algo más, algo no tan distante como las sombras. ¿Don Fernando? Pensó con una punzada en el pecho. ¿Había llegado ya para poner fin a su búsqueda? La certeza de que no podían retroceder ahora se hizo clara. No solo buscaban respuestas, también se enfrentaban a un destino que los llevaba al límite. Una figura emergió del bosque. La silueta oscura se fue delineando poco a poco. Pedro sintió que el aire se congelaba a su alrededor y el ladrido de Chapito cortó el silencio. Estaba claro que el encuentro que tanto había estado esperando había llegado, y con él, una verdad oscura que amenazaba con cambiarlo todo. ¿Quién eres tú?, demandó Pedro, sintiendo que cada palabra era un desafío a la sombra que se acercaba. Las sombras en el bosque se arremolinaban y la figura se quedó quieta. La respiración de Pedro se aceleró, sintiendo que el destino lo estaba empujando hacia un precipicio del cual no había vuelta. Atrás. ¿Podría enfrentarse a su miedo? ¿Y qué le revelaría la sombra que se acercaba? La figura se acercó lentamente, sus rasgos aún ocultos por la oscuridad. Pedro podía sentir el pulso de su propio corazón resonando en su pecho y el aliento de Chapito, más fuerte y ansioso que nunca. El aire helado trajo consigo ecos del pasado, susurrando secretos olvidados que parecían entrelazarse con la presencia que tenían frente a ellos. Soy un guardián, la voz resonó profunda y resonante, como un eco de los árboles. He venido a buscar a aquellos que buscan la verdad. Pedro frunció el ceño. Sabía que la verdad podía ser una espada de doble filo. ¿Qué verdad?, inquirió, su voz más decidida que temerosa, desafiando a la sombra que habitaba en el bosque. La figura alzó una mano, y instantáneamente, la piedra comenzó a brillar con más fuerza. Las runas danzaron en un juego de luz y sombra, revelando imágenes de antiguos pueblos. Pedro sintió que una corriente de energía fluía entre la piedra y él, como si todo lo que había vivido hubiera llevado a este momento. Las historias de nuestros antepasados están atadas a este lugar, continuó el guardián, y están más vivas de lo que crees. Vuestra conexión con los perros ha sido un vínculo sagrado por generaciones, uniendo humanidad y bestia en inseparables lazos. ¿Perros?, murmuró Pedro, sorprendido.
Jamás había concebido que su relación con Chapito tuviera un eco en la historia. Pero más preguntas surgieron en su mente. ¿Qué es lo que debo hacer? Debes estar listo para un sacrificio. El libro de los ancianos guarda el poder que puede romper el ciclo de sombras que amenaza con consumirlo todo. Pero a cambio, debes ofrecer una parte de ti mismo. El corazón de Pedro se detuvo un momento. La idea de sacrificio pesaba sobre sus hombros como una losa. ¿Qué podría ofrecer? Se cuestionó, mientras su mente hacía malabares con el miedo y la necesidad de entender. El guardián se acercó más, su rostro revelando unos ojos intensos y brillantes. Tu lealtad, tu amor por tu compañero. Es en esta entrega donde se encontrará la clave para desvelar la oscuridad. Chapito, al escuchar su nombre, se acercó más a Pedro, instintivamente protegiéndolo. La conexión parecía intensificarse, y el collar que llevaba aún latiendo se volvió más cálido, como si respondiera a las palabras del guardián. Debes pensar, Pedro. Lo que está en juego no es solo tu vida, sino la de aquellos que viven en las sombras, incluidos los que tú amas. Las imágenes en la piedra comenzaron a desarrollarse como un mural de recuerdos. Pedro vio rostros de personas que lo precedieron, seres unidos en la lucha, en la esperanza. ¿Podría realmente sacrificar parte de sí mismo por algo tan intangible? ¿Hasta dónde llegaría por amor y lealtad? El claro tomó una atmósfera cargada de emoción y Pedro sintió que el aire se tornaba pesado. La decisión se acercaba, y aunque el miedo lo invadía, la determinación también crecía. ¿Y si el sacrificio no es suficiente?, preguntó, su voz temblando, sintiendo una marea de dudas apoderándose de él. Siempre hay un riesgo, pero la fe es un puente hacia la verdad. El guardián sonrió con una mezcla de comprensión y desafío. Si lo deseas, el camino se abrirá. De lo contrario, las sombras prevalecerán. Mientras la convicción iba cobrando forma en él, Pedro sintió que el destino lo aguardaba en un despertar. Pero el tiempo estaba corriendo, y la sombra de don Fernando también se acercaba. Podría enfrentarse a su destino y descubrir el poder inquebrantable de su vínculo con Chapito, o dejaría que las sombras lo separaran para siempre. En aquel momento, la decisión ya no era solo suya. El eco de la historia seguía llamándolo, y lo que eligiera podría alterar el curso de su legado. ¿Estaría realmente listo para lo que vendría? Pedro se sintió atrapado entre el temor y la determinación, como si el mismo bosque respirara su ansiedad. El guardián, con su mirada penetrante, parecía leer la batalla interna que se libraba en su corazón. Chapito, siempre a su lado, emitió un suave ladrido, como si tocara la puerta de su alma, instándolo a mirar más allá del miedo. Escucha, joven, continuó el guardián, su voz resonando como el eco de un tambor ancestral. El sacrificio no siempre es un acto doloroso. A veces, se trata de soltar lo que conoces para abrirte a una realidad más grande. Pedro cerró los ojos, respirando profundo. Podía sentir la fragorosa conexión con Chapito, un hilo invisible que unía sus corazones. Esa conexión era más fuerte de lo que había imaginado, un lazo indestructible forjado en los momentos compartidos, en las risas y, sobre todo, en los peligros enfrentados juntos. ¿Y si me pierdo en el proceso?, preguntó, abriendo los ojos de nuevo, enfrentando el desafío que le habían lanzado. ¿Qué pasará si no regreso? Eso no lo sabrás hasta que te atrevas a dar el primer paso, respondió el guardián con una calma inmensa. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. ¿Te atreverás a cruzar el umbral hacia lo desconocido? Las imágenes de la piedra comenzaron a cambiar. Ahora, Pedro podía ver visiones de hombres y mujeres que se habían unido con sus perros en batallas antiguas, sus rostros brillaban con valor. Las escenas le llevaron a instantes de felicidad y dolor, de pérdidas y victorias. La historia de su pueblo estaba viva, interconectada con su propia vida. Esos héroes eran como tú, insistía el guardián, acercándose aún más. No estaban exentos de dudas, pero sus corazones respondían al llamado de la verdad. Tú también puedes ser un guardián.
Un estremecimiento recorrió la espina dorsal de Pedro. ¿Podía él ser verdaderamente parte de esa historia? Su deseo ardía dentro de él como una chispa, encendido por la necesidad de proteger lo que amaba. Está bien, finalmente dijo, su voz más fuerte, determinada. Estoy listo para el sacrificio. Pero, ¿qué debo hacer exactamente? El guardián sonrió con satisfacción. Debes traer el libro de los ancianos. Su poder reside en la entrega sincera. La historia quedará sellada en la piedra mágica, y tú serás el puente para liberarla. Pedro asintió, aunque una nueva oleada de ansiedad lo invadió. El libro, guardado en el corazón del bosque, donde don Fernando también buscaba. El tiempo se volvía un enemigo. Ve. Ten cuidado, advirtió el guardián, las sombras se acercan. Ellas buscan atrapar a aquellos que iluminan la verdad. Chapito, como si entendiera cada palabra, movió su cola y ladró enérgicamente. Sin otro pensamiento, Pedro se volvió hacia el sendero, decidido, sintiendo cómo cada paso pulía su determinación. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor, pero en su interior brillaba la llama de la esperanza. Mientras corría, cada sílaba del guardián reverberaba en su mente: tu entrega, tu amor, puede cambiarlo todo. Ante su mente aparecieron visiones de su familia y de quienes habían luchado por él. De repente, un ruido rompió la tranquilidad del bosque. Una risa burlona resonó, profunda y siniestra. Pedro se detuvo en seco, la adrenalina invadiéndolo. Era él, don Fernando, el cazador de sombras. Así que decides jugar al héroe, resonó la voz, llenando el aire con un escalofrío. Pero yo no te dejaré salir de aquí. El encuentro estaba a la vuelta de la esquina, y ahora cada segundo contaba. La lucha por el libro de los ancianos y por el destino de su vínculo con Chapito comenzaba. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que venía? ¿Podría salvar no solo a su hogar, sino también a su mejor amigo? El eco de la historia resonaba más fuerte que nunca, y Pedro supo que este sería su momento. Pedro se giró bruscamente, su corazón latía con fuerza. La sombra de don Fernando, esparciendo su risa burlona por entre los árboles, parecía una extensión de la oscuridad misma. Cada palabra que salía de sus labios era como un eco malévolo caminando por el sendero del miedo. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí, muchacho? Don Fernando se acercó lentamente, moviéndose con la confianza de un depredador. Tu vínculo con ese perro no es más que una ilusión. Los verdaderos guardianes no existen en este mundo. Chapito, con el pelo erizado y los colmillos al descubierto, se colocó frente a Pedro. Su ladrido resonó fuerte y claro, un grito contra la oscuridad que rodeaba a su dueño. No lo escuches, Pedro, pareció decir con su enérgico comportamiento. La conexión entre ellos ardía como un fuego, listos para encarar cualquier obstáculo. Irónico, ¿verdad?, continuó don Fernando, ignorando el sacrificio del perro. El libro que buscas está bien escondido en el centro de todo esto. No encontrarás fuerza en la amistad ni en esos cuentos de hadas. La verdadera fuerza es la que se obtiene por la fuerza. Pero la rabia que sus palabras provocaban en Pedro se transformó en algo más poderoso. No era momento de miedos. La historia de sus ancestros susurraba a través del viento, llenándolo de una determinación renovada. Además, no estaba solo. Chapito lo miraba con esos ojos leales, como faros que iluminaban el camino hacia lo que debía hacer. Sí, puedo. Gritó Pedro, dejando que la energía del lugar lo envolviera. Puedo ser un guardián. Tu oscuridad no tiene poder sobre el amor y la verdad que llevo dentro. Don Fernando se detuvo por un momento, sorprendido por la firmeza en la voz del chico. Amor y verdad, rió con desprecio, aunque la mueca en su rostro se transformó cuando entendió que su burla solo alimentaba más la determinación de Pedro. Entonces, ven. Demuéstramelo. Sin esperar más, Pedro se lanzó hacia el frente, siguiendo el rastro de energía que emanaba del bosque, empujado por la conexión con Chapito.
Cada paso que daba, la tierra latía bajo sus pies, resonando con las historias de aquellos que habían venido antes. Mientras avanzaban, una fosforescencia comenzó a brillar entre los árboles, guiándolos hacia el corazón del bosque. Pedro podía sentir un profundo susurro en su interior, una vibración que resonaba con la esencia de lo que había aprendido. Las sombras no solo eran amenazas, eran lecciones que debía comprender. Nunca lo lograrás. Gritó don Fernando desde atrás, su voz llena de desesperación que contrastaba con la fe de Pedro. Tus esfuerzos son inútiles contra la oscuridad que desato. Pero Pedro solo se enfocó en la luz que atravesaba las ramas. Era el camino hacia el libro de los ancianos, y cada instante contaba. La visión de su familia y sus amigos lo empujaba a seguir, mientras entrelazaba sus manitas con las de Chapito, ese amor que siempre había sido su impulso más fuerte. De repente, un grito desgarrador resonó a través del árbol que se alzaba ante ellos. Era como un relincho de auxilio, un tono que hizo que el estómago de Pedro se encogiera. El libro está en peligro, pensó con preocupación. ¿Qué he hecho? Se detuvo, sintiendo que debía decidir. ¿Seguiría adelante a enfrentar lo desconocido y el precio que eso podría conllevar? ¿O se detendría a investigar ese grito alarmante? Pedro. Llamó Chapito, como si pudiera leer sus dudas. Debemos movernos, juntos. Y así, Pedro giró su cabeza hacia el sendero lleno de luz, recordando el poder de la comunidad que lo apoyaba. Eran más que palabras, eran fuerzas unidas que podían convertir la oscuridad en luz. Mientras avanzaban, el aire a su alrededor empezaba a pesar cada vez más, como si las sombras pendientes controlaran cada respiración. Y justo cuando estaban a punto de cruzar el límite hacia lo desconocido, el suelo tembló, y frente a ellos, algo emergió entre las raíces, un ser antiguo, un espíritu guardián, arremetió en su camino. ¿Qué elegirá el joven guardián?, inquirió, su voz resonando como un eco eterno en el aire. El espíritu centró su mirada intensa en Pedro, desafiándolo, y el tiempo pareció detenerse. Con el corazón latiendo desbocado, Pedro se preguntó, ¿tendría lo necesario para liberar el poder del libro sin perdió el alma en el proceso? El dilema se planteaba, enfrentar sus miedos, o elegir regresar a un mundo que tal vez jamás conoció. Pedro sentía como la atmósfera se cargaba de tensión. La voz del espíritu guardián retumbaba en sus oídos, cada palabra era un eco que resonaba en su alma. Se encontraba en una encrucijada, una prueba que definiría no solo su destino, sino el de toda su comunidad, incluso el de Chapito. ¿Qué elegirá el joven guardián?, repetía la voz profunda, y en ese instante, cada color y sonido de su entorno se desvaneció, como si todo el bosque contuviera el aliento en anticipación. Pedro, parado con la determinación de un verdadero líder, miró a Chapito, quien estaba a su lado, siempre leal, y supo que su conexión no era solo un lazo de amistad, sino un símbolo de todo lo que estaban dispuestos a proteger. Con el corazón en la mano, Pedro respiró hondo. Elegiré a la luz. Elegiré luchar por lo que es justo. Estoy dispuesto a sacrificarme para proteger lo que amo, declaró con firmeza, haciendo que la energía en el ambiente vibrara aún más intensamente. El espíritu guardián asintió, su mirada ahora llena de respeto y comprensión. Tu entrega es noble, joven. Pero recuerda, el sacrificio requerido no solo implica dar, sino también abrazar lo que estás dispuesto a perder, advirtió con solemnidad. Estoy listo para enfrentar cualquier cosa, respondió Pedro, sintiendo que la decisión lo llenaba de poder. El collar que colgaba de su cuello comenzó a brillar intensamente, iluminando el oscuro claro del bosque. El espíritu observó con interés mientras el libro de los ancianos vibraba en su mochila, como si lo llamara a una acción. Entonces avanza, guardián. Tu verdadero viaje comienza al aceptar lo desconocido, dijo el espíritu con voz clara. Con un gesto decidido, Pedro se acercó a la piedra, y al posarle las manos sobre su superficie fría, una ola de luz dorada descendió sobre ellos, envolviendo a Chapito y a él en una energía reconfortante.
Las runas comenzaron a brillar, y las imágenes históricas de valientes ancestros danzaban en el aire, mostrándole el camino. Escucha con tu corazón, y permite que tu amor por Chapito te guíe. Él es tu conexión con el poder de lo antiguo, le susurró el espíritu. Mientras las visiones se intensificaban, Pedro sintió una claridad que nunca había tenido. Siguió la luz que emergía del libro, recordando las historias de sus antepasados, guerreros y guardianes que habían luchado por la unidad y la esperanza. Chapito ladró emocionado a su lado, como si sintiera la energía recorriendo sus cuerpos. Con cada palabra que pronunció, las sombras empezaron a retroceder. Don Fernando, tus días de dominar nuestra comunidad se han acabado. La verdad y el amor son más poderosos que cualquier intento de control. Mientras avanzaba hacia el lugar donde esperaba don Fernando, el aire alrededor de él palpitará en un eco vibrante de unidad. La fuerza de la comunidad lo respaldaba, y recordó cada gesto de apoyo que había recibido. Los rostros de sus amigos, ancianos y niños del pueblo lo llenaban de valor. De repente, don Fernando apareció a la vista, su rostro oscuro y amenazante. ¿Qué crees que puedes hacer, chico? Nadie puede detenerme, amenazó, pero la determinación en la mirada de Pedro no vaciló. Hoy no solo lucho por mí, sino por todos nosotros. Y gracias a la conexión que tenemos con nuestros perros, la esperanza florecerá incluso en la oscuridad más profunda, exclamó, su voz resonando con un nuevo poder. Don Fernando dio un paso atrás, desconcertado, como si por primera vez sintiera el peso de sus acciones. ¿Qué estás diciendo?, preguntó en un susurro confundido. Te he contado la historia de mi pueblo y su relación con los perros. Ellos son nuestros compañeros y guardianes, y juntos, somos más fuertes de lo que imaginas, reafirmó Pedro, sintiendo la energía del collar vibrar como un latido sincronizado con el de Chapito, quien permanecía firme a su lado, listo para proteger a su padre humano. Las runas de la piedra empezaron a resonar en un lenguaje antiguo, y un rayo de luz surgió desde el bosque, envolviendo a todos en una atmósfera de transformación. Pedro sintió la conexión entre todos ellos y, en ese instante, la comunidad estaba unida como nunca antes. El aura de esperanza floreció, y como si las palabras de Pedro fueran un hechizo, sombras comenzaron a disolverse a su alrededor. Don Fernando, sintiéndose acorralado, retrocedió aún más, la furia en su rostro vacilando ante la verdad que surgía. «Esto no puede ser», gritó con desespero, pero era demasiado tarde. La luz iluminó el camino, y Pedro, guiado por la energía del amor y la unión, dio un paso hacia adelante. El collar brillaba con una luz intensa, resonando con la fuerza de su comunidad. Hoy, el poder de la verdad prevalecerá. Por cada hogar, cada familia que luchó, y por cada corazón leal que nunca se rindió, gritó Pedro, sintiendo que su voz se alzaba por encima del caos de la oscuridad. En ese instante, el collar hizo contacto con la luz del espíritu guardián, y un eco profundo invadió el claro, transformando la oscuridad en luz. Don Fernando, ahora atrapado en la realidad de sus miedos, se desvaneció como una sombra a la luz del nuevo amanecer. Pedro se dio vuelta y encontró a la comunidad, con lágrimas de alegría en los ojos, celebrando su victoria. Chapito corrió hacia él, lleno de energía, feliz de estar juntos. Lo hicimos, amigo. Lo logramos, dijo, y el aire se llenó de risas y abrazos. Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando el pueblo, Pedro comprendió que había encontrado su verdadero propósito. La historia no solo era sobre el collar antiguo o la lucha contra don Fernando, era sobre la unión y el amor que habitaba entre ellos. Las sombras siempre estarán presentes, pero juntos podemos enfrentarlas, proclamó. Así, el pequeño pueblo de San Miguel renació en un abrazo de comunidad, amor y esperanza. Era el inicio de algo extraordinario, un legado que trascendería generaciones, gobernado por la lealtad entre humanos y sus mejores amigos caninos. La vida continuaría y, aunque desafíos surgirían, Pedro sabía que, junto a Chapito y su comunidad, siempre habría un camino hacia la luz. Pero más allá de su historia, hay una lección que queda para ti, querido espectador. No dejes que el miedo gobierne tu vida.
Únete a nosotros y apoya este viaje de transformación. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y si este capítulo te ha inspirado, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Comenta abajo tus reacciones, tus sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. El poder de la comunidad es algo que se debe celebrar juntos.